Bueno, hola, buenas tardes. Esta es una charla de Zoom que considero que puede ser un aporte significativo para tratar de comprender y obtener una especie de fotografía sobre cómo están posicionadas actualmente las universidades públicas, analizando algunos indicadores. También por el otro lado, cuál es la situación actual en época de pandemia, qué acciones se fueron tomando en las dos universidades de la región y qué pueden aportar las instituciones públicas en este caso para la futura recuperación económica que tanto todos necesitamos y anhelamos. Me siento una especie de privilegiado entre estos dos aportantes a la charla, porque tener un encuentro con el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos del Bello, y el rector de la Universidad del Comahue, con sus múltiples tareas actuales, Gustavo Crisafulli, para mí es muy importante, así que voy a tratar de aprovecharlos al máximo. Voy a presentarlos formalmente, busqué algo de data de cada uno de ustedes, seguramente me falta un montón, pero para darle un marco un poco más institucional. Juan Carlos del Bello es licenciado en Desarrollo y Programación Económica de la Universidad Nacional del Comahue, luego realizó un posgrado en la Universidad Nacional del Sur, recibiéndose como experto en Economía y Planificación Regional. Fue el primer secretario de Políticas Universitarias de Argentina y gestor de la Ley 24521, conocida como Ley de Educación Superior. Como consecuencia de esa ley, se puso en marcha lo que todos conocen en el ambiente universitario como la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. También fue secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, profesor en universidades nacionales y en el exterior, investigador del CONICET y actualmente es la máxima autoridad de la Universidad Nacional de Río Negro. A Juan Carlos lo conozco por la historia familiar, por ser de Roca, y también por haber realizado desde la agencia Otramente SRL trabajos en el nacimiento de la Universidad de Río Negro y posteriormente en algunos proyectos especiales. Gracias Juan Carlos por estar en este encuentro y por contactarme a Gustavo, a quien voy a presentarles ahora formalmente también. Gustavo Crisafulli es licenciado en Humanidades con especialización en Historia, también hizo especialización en Alta Gerencia Pública, fue coordinador de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional General Sarmiento. En el Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología tuvo a su cargo la coordinación de diferentes programas y temáticas, supervisando diferentes grupos de trabajo y equipos. Fue ex secretario académico de la UNCOMA, se desempeñó como profesor en varias universidades nacionales. Tiene pasión por la radio, es conductor de un programa, Bajo el Cielo Rojo Sangre, que se emite los sábados a partir de las 10 de la mañana, y lo pueden escuchar en FM Radio Universidad Carlos. Y por supuesto es el actual rector de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, gracias a ambos por el tiempo operativo. Sé que estamos en tiempos difíciles y lo que quiero es hacer una charla y un encuentro desacartonado, como digo, que no se haga muy extensa y que ustedes manejen los tiempos operativos. Voy a comenzar para después darle la palabra leyendo algunos datos estadísticos que pueden servirnos. Les voy a ser muy sincero, capaz que se divierten un poco conmigo, porque para conseguir la información tuve que andar rastreando datos del Departamento de Formación Universitaria del Ministerio de Educación, con su informe La síntesis de información estadística universitaria del 18 al 19, del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Tomé un trabajo de radiografía en las universidades en 2019 realizado por la Fundación Libertad y después otro informe por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Todos datos distintos porque hay información un poco dispar, años que son diferentes para el análisis. Así que yo les sugiero para un desafío de las universidades que en algún momento podamos armar una base de datos interesante de uso público que todo nos sirva para poder concentrar ahí toda la data. Así que era simplemente para contarles y que nos digamos un poco de esta búsqueda informativa. Bueno, me gustaría utilizar el tiempo de ustedes yendo desde lo general a lo particular. Y lo primero que podemos abordar es una mirada presupuestaria. Les pido que hagamos un análisis evolutivo de las transferencias a universidades y para ver esto lo relacioné con el Producto Bruto Interno y el gasto de la Administración Pública Nacional. De acuerdo a la ejecución presupuestaria en el 2018,
Se destinaron 108.300 millones a transferencias a universidades. Este dato así solo tal vez no nos dice nada, pero cuando lo relacionamos con la estadística vinculada al Producto Bruto Interno, la cifra equivale al 0,74% del PBI y se encuentra apenas por debajo del promedio de la última década, que es 0,78. Y cuando alcanzó el guarismo como más alto fue en el 2015, para tener un contexto de país, y en el 2017, que dio un 0,83. Y el más bajo fue en el 2008 con un 0,64. Entonces, después lo que hice fue mirar estos datos vinculados con una información de la Organización de las Naciones Unidas, que me pareció interesante, digamos, respecto a la realidad presupuestaria, en un año testigo, que fue el 2016. Y ahí daba que la Argentina tuvo unos guarismos de un 1,13% de ejecución presupuestaria, que se encuentra por debajo de países como Suiza, de 1,33%, tiene Chile, 1,36%, Nueva Zelanda, 1,59% y Canadá, 1,63%. Pero por otro lado, resulta superior a países de la región como Colombia, que tiene 1,04%, y Perú. Entonces, teniendo esta fotografía y estos datos, que son varios, pero que vamos a ir al fondo de la cuestión, ¿cómo creen ustedes o cuál es la visión que tienen respecto a la asignación presupuestaria nacional para las universidades públicas en general? ¿Y qué opinan de la inversión vinculado a sus claustros universitarios, es decir, a la región, a Río Negro y a Neuquén? Para que tengamos una dimensión y algo a nivel comparativo con la región. Puede tomar cualquiera la palabra. Dale, Juan Carlos, que es un tema que te gusta. Bueno, eh, eh, bueno, tomar un indicador respecto al producto bruto interno o interno bruto es bastante complicado en Argentina porque tenemos ciclos de crecimiento y ciclos de estancamiento. Entonces, cuando cae el producto, casualmente por ahí podemos tener una participación más alta y pese a eso no estar bien presupuestariamente. Pero bueno, los datos son, como vos decís, no tendrías que hacer una búsqueda. Nosotros creamos el sistema de información universitaria a mediados de los años 90 y es lamentable que esta información no esté registrada públicamente en el sitio oficial del Ministerio de Educación. Así como está registrado cuánto es lo que se invierte en ciencia y tecnología, podríamos tener registrado cuánto es lo que se invierte en educación y en particular en educación superior y dentro de esta en educación universitaria. Primero quiero decir de que la inversión en educación universitaria es menor todavía a la que se indica, porque vos tomás el presupuesto que reciben las universidades, pero las universidades tienen, por ejemplo, hospitales de clínica, y esto debería estar registrado en la función salud y no en la función universitaria, que ya no son hospitales escuelas, son hospitales como el Clínica o el ROFO, digamos. En segundo lugar, hay muchas universidades que tienen preuniversitarios, lo más histórico, el Montserrat en Córdoba, o el Colegio Nacional Buenos Aires, o el Carlos Pellegrini, que es educación de nivel medio. De modo tal que acá tenemos un problema de cifra, pero sí, la inversión universitaria en Argentina es muy modesta respecto del producto, y vos también hay que anotar que si bien la ley de financiamiento educativo previó un mínimo del 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, y todavía hay años en que no estamos en ese nivel, debemos reconocer que el país definió una prioridad, que es el nivel inicial y la obligatoriedad del secundario. Entonces, definiendo estas dos prioridades, es natural de que haya una inversión mayor en estos niveles, porque transformar el secundario como obligatorio, cuando la sábana es corta, y esto es un tema de dilema, significa que hay otras prioridades. Pero sí, la inversión es modesta respecto del producto. Respecto al gasto en cuanto a la administración pública nacional, es muy difícil hacer comparaciones internacionales. Primero, somos un país federal, pero el grueso de las universidades nacionales son nacionales, o sea, no corresponden a los estados. Por lo tanto, digamos, cuando vos decís cuánto es lo que se invierte en Canadá, si tomás el Estado federal invierte mucho respecto del presupuesto,
y habría que considerar los presupuestos de los estados canadienses, es como los Länder en Alemania, y nosotros tenemos baja inversión de los estados provinciales en las universidades. El Comahue y Río Negro, estamos el Comahue anclado en 2 provincias, Río Negro en una sola, pero los aportes de las provincias al desarrollo universitario es relativamente bajo o nulo. Río Negro tiene una universidad provincial que es el IUPA, pero en general la Argentina federal hace que la inversión que hacen los estados provinciales es muy baja. Ahora, el otro problema que tenemos en Argentina es el peso relativo en el presupuesto nacional que tiene el sistema de jubilaciones y pensiones. Entonces, esto genera una distorsión en los análisis comparativos internacionales. Lo que se llama el gasto público social en Argentina está muy orientado al sistema previsional y al sistema de los subsidios sociales que tienen que ver con atención de los sectores más carenciados, los más pobres, la asignación universal por hijo, etcétera, etcétera. O sea, el problema del hambre. Entonces, vos tenés una situación en que la participación relativa, por lo tanto, de las universidades en ese presupuesto nacional es relativamente menor en términos comparativos a nivel internacional. Así que lo que hace el país en universidad es tan modesto como lo que hace en ciencia y tecnología. En ciencia y tecnología estamos al 0,5, 0,6% del producto, 1, y los países desarrollados están del 2 para arriba. Así que esto sin hablar en valores absolutos, son valores relativos. Los comparamos con el tamaño de la torta, llámese la economía, el tamaño de los ingresos nacionales y la inversión es modesta. Además de modesta, esa inversión tiene lo que se llama una situación histórica de peso relativo, es decir, el peso que tienen las universidades tradicionales de mayor tamaño conspira con lo que puede ser una distribución equilibrada y Argentina ya ahora tiene una universidad nacional en cada provincia y los que estamos, como suelo decir, en el interior profundo padecemos situaciones muy, muy complejas. Entonces tenemos una distribución desigual y esto no es ajeno. Está bien, hay una realidad de la densidad poblacional, pero también está una realidad de cuál es el peso relativo que tienen en el Congreso Nacional nuestros representantes de las provincias con baja densidad poblacional. Entonces el peso que tiene Buenos Aires, el diputado nacional, que es por donde entra el presupuesto, de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, la capital federal, nosotros no existimos. Entonces acá tenemos un problema agravado que quizá la pandemia lo que nos enseñe, y concluyo porque he sido muy extenso, la pandemia nos enseña que hay un agotamiento de las megaciudades, que por lo tanto el desarrollo del conurbano también tiene que ver con el subdesarrollo del norte argentino y por lo tanto que el Estado no haga inversiones para garantizar empleo y la gente no tenga otra alternativa que migrar a los grandes centros urbanos. Entonces ahora migra a los grandes centros urbanos y tenemos un colapso sanitario. Yo creo que hay un agotamiento de las megaciudades y por lo tanto la Argentina del futuro debe pensarse de manera distinta. Perfecto. Te quiero comentar, Juanca, porque me parece que está muy bien lo que vos planteaste como conocimiento de visión internacional. Específicamente, cuando yo te daba los datos para tratar de hacer una validación argentina respecto al resto del mundo que hace de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, une los presupuestos que vos llamaste de gobiernos locales, regionales y nacionales en términos de PBI. No importa, después lo podemos profundizar, pero yo quería plantearle... Estamos bien, porque eso quiere decir que Canadá, el 1,63% del presupuesto es el presupuesto consolidado de los estados y del... Así es lo que vos dijiste. Ahora quiero escuchar un poquito... Para que la audiencia tenga alguna idea, en los países del OECD la inversión respecto del producto es el 1,5%. Si nosotros estamos en una inversión que está en el orden de 0,8, observamos la distancia, punto. O sea, estamos en la mitad de los niveles de inversión respecto de los países desarrollados en términos relativos y ni que hablar en valores absolutos. Eso implica que hay una subinversión en educación y en particular en educación universitaria. Bien.
Te escucho, Sí, Gustavo, para que des tu punto de vista y algún aporte. y yo concuerdo plenamente con el análisis de Juan Carlos, así que simplemente haría algunas apostillas alrededor del tema. En primer lugar, alguna reflexión sobre las estadísticas universitarias. A pesar del esfuerzo que hizo Juan Carlos cuando fue secretario y que continuaron otros secretarios de tener un sistema de información universitaria adecuado, la verdad es que ha sido, como muchas cosas en la vida peligrosa del financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación, ha sido un sector descuidado y que además nunca se ha encarnado tampoco en las instituciones. Por lo tanto, las estadísticas, incluso las del propio Ministerio de Educación, que las da cada vez con más retraso, siguen teniendo dificultades de diseño, siguen teniendo dificultades de cobertura. Yo les doy un ejemplo, cuando yo asumí el rectorado de la universidad a mediados del 2014, me encontré con la situación de que había 3 unidades académicas, 2 de ellas bastante grandes, que no cargaban hacía años sus datos para enviar al Ministerio de Educación, con lo cual los datos que enviábamos eran muy poco fiables. Cuando yo fui responsable del proceso de autoevaluación institucional de la Universidad Nacional del Mar del Plata, también me encontré con una especie de desierto estadístico de la universidad, con lo cual digo, las estadísticas que tenemos son viejas y no son muy fiables, lamentablemente. Entonces muchas veces sacan conclusiones muy apresuradas acerca de la complejidad de la realidad universitaria a partir de algunos pocos datos. Lo otro que quería señalar, y que lo ha dicho Juan Carlos con mucha claridad, es las enormes asimetrías y diversidad que tiene el sistema universitario argentino. Es un sistema que se fue construyendo por acumulación de instituciones en oleadas. Recordemos que hasta no hace muchos años había solo 7 universidades nacionales en el país. En la década del 70 hubo una primera oleada en la que nacimos nosotros, por ejemplo. En la década del 90 hubo otra y después a principios de este siglo también, como la que dio nacimiento a la Universidad Nacional de Río Negro, y eso ha producido enormes asimetrías y diversidad en el sistema, que es difícil de captar con las estadísticas de tan baja calidad que tenemos, digamos. Respecto de la inversión, lo que decía Juan Carlos, la verdad que es un milagro que la Argentina tenga el sistema científico que tiene y la calidad de la formación de sus profesionales universitarios con el bajísimo grado de inversión que ha habido por parte del Estado, el desinterés profundo del sector privado por contribuir a financiar el desarrollo del sistema científico y tecnológico, y bueno, y el esfuerzo siempre muy cortito y espasmódico que pueden hacer los estados provinciales. Nosotros y la Universidad de Río Negro en general nos caracterizamos por tener buenas relaciones con los estados provinciales, articulamos muy buenas políticas de investigación y transferencia, pero la verdad que la captación de recursos de provincias que siempre están en problemas, a pesar de ser 2 provincias ricas en recursos, hace difícil poder sumar más allá de los aportes del Tesoro Nacional, que por otra parte, por ley, son los responsables primarios de la educación superior y del desarrollo del sistema científico. La verdad es que, bueno, con Juan Carlos hemos batallado mucho en el caso del Consejo Interuniversitario Nacional por intentar generar políticas de corrección de estas asimetrías, porque realmente nos impiden crecer a universidades con mucha vitalidad en el interior del país por políticas muy centralizadas y muy enfocadas en el área núcleo del país, lo que por un lado puede ser razonable, pero evidentemente bueno, es una de nuestras grandes deudas del federalismo. Si desde el 94 no hemos podido discutir la coparticipación federal, difícilmente podamos corregir las asimetrías del sistema universitario. Yo estaba viendo y te adelantaste, Gustavo, algo que les quería plantear después, pero que está perfecto porque nos da pie. Sin duda que en el sur la participación y la realidad de la universidad pública es totalmente diferente a la del resto del país. Digamos, la aceptación como dato general de estudiantes sobre universidades públicas arroja un guarismo del 96,7%, mientras en otros lugares como el sector bonaerense da el 88,8%.
82,8, en el noreste el 86 y en el noroeste el 80,8, con lo cual la importancia que se ve como dato general promedio país, que es que al sistema estatal convergen el 82,8% de los estudiantes y a la privada el 17,2%, en el sur la presencia de la universidad pública es aún más notoria. Y yendo a eso, yo lo que les quería comentar, que también alguna referencia ya dio Juan Carlos en su primer comentario, es el presupuesto de la Administración Pública Nacional en el 2018 para los datos concretos de lo que fue la inversión, me gustaría llamarlo inversión, en la parte universitaria, en educación universitaria, fue de 3,4% del presupuesto. Fue un poquito inferior a la última década, que fue el 3,6%. Pero cuando analizamos los recursos, a dónde van, nos encontramos con la realidad de que en el ejercicio el 59,8% de ese presupuesto se asignó a pago de salarios docentes y autoridades superiores, y el 31,8% al pago de salarios docentes y autoridades, y después el 8,4% restante para lo que es el funcionamiento universitario. Eso es el dato nacional. ¿Cómo es la cuestión en cada una de las universidades de ustedes y si podemos empezar a entender por qué el peso tan significativo sobre los recursos humanos? A ver. ¿Querés vos, Gustavo? Y hacemos, intercalamos. Dale, bueno, sí, yo diría, bueno, en nuestra universidad el peso de la masa salarial sobre el presupuesto total de la universidad es del 90%, 91%, y esto me parece que tiene que ver con dos cosas. Una es que las universidades son básicamente recursos humanos, o sea, las universidades son personas, son docentes investigadores, es personal de servicios. Lo cierto es que esto está muy distorsionado por la forma en que se han ido constituyendo los presupuestos universitarios en los últimos años, donde prácticamente de un año a otro el aumento que han tenido los presupuestos tiene que ver con incorporar simplemente la pauta salarial que se habían acordado en los acuerdos paritarios anteriores, y el peso del incremento ha estado allí, y por lo tanto lo que son gastos de funcionamiento, que entendamos que es todo, gasto de funcionamiento de pagar la luz y el gas, hasta comprar equipos para laboratorios, insumos y libros para las bibliotecas. Esa proporción del presupuesto ha quedado siempre reducida porque el aumento de un aumento presupuestario de 100 pesos, 80 han ido a cubrir la pauta de los acuerdos salariales y 20 pesos, y creo que ha sido peor la proporción, con lo cual en los presupuestos universitarios en los últimos años el peso de los salarios ha sido siempre creciente respecto de los demás recursos, y esto también nos habla de una muy mala política de financiamiento de la nación y también de las propias universidades de poder demostrar con mayor claridad que efectivamente los gastos de funcionamiento de las universidades son tan importantes como sus recursos humanos. Si no tenemos laboratorios, ni bibliotecas, ni posibilidad de salidas de campo, difícilmente podamos cumplir adecuadamente con nuestras labores, no solo de formación, sino de investigación y transferencia tecnológica. En la misma línea de Gustavo, diré lo siguiente. A nivel internacional, se estima que es sustentable una universidad con el 75% de su presupuesto en salarios. O sea, el 25% restante son becas, financiamiento de proyectos de investigación, proyectos de extensión, equipamiento, obras de infraestructura, etc. Con lo cual, si estás en un nivel promedio del 90% en salario, es lo que yo denomino un semáforo color rojo. El rojo incandescente, digamos. Ahora las realidades son diferentes. Una universidad como la hermana Universidad del Comahue, ya consolidada con más de 40 años de vida, esos gastos el componente de gasto de funcionamiento que no es inversión está acotado. En una universidad nueva como la nuestra,
tiene un componente de gasto de inversión muy, muy alto, o sea, comparativamente mayor a la que tiene el Comahue por la juventud que tenemos. Por lo tanto, sí o sí tenemos que hacer inversiones. Así que nosotros estamos en el 80. Lo que pasa es que la diferencia Comahue, Río Negro, de 10 puntos porcentuales está en el componente de inversión. Ahora, las dos universidades, y esto quiero decirlo que es un caso típico argentino, para financiar la investigación tenemos que recurrir a otros fondos externos al presupuesto. Es decir, recurrimos a la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, a la promoción de proyectos de investigación por el Fondo de Investigación Científica. Ahí sí, a acuerdos con empresas, en programas conjuntos, como el FONTAR, una planta piloto. Es decir, esos son todos recursos no presupuestario. En nuestro caso, por ejemplo, en investigación invertimos 10 veces más de lo que recibimos de aporte del Estado. Por el presupuesto. Entonces, digamos, esto es simplemente para decirles que si no, no podríamos resolver las 3 misiones de la universidad, que no es solamente la docencia, sino la investigación. Y para extensión, también recurrimos mucho a contratos programas del voluntariado, etcétera, que nos financie también el Estado Nacional o mecanismos como ahora en el marco de pandemia, que lanzaron un programa y que se aplica, etcétera, etcétera, para contribuir a esta emergencia sanitaria. Pero bueno, yo creo que Gustavo ha sido muy claro. Cuando vos tenés una economía tan inestable y volátil como la Argentina, con un alto déficit público, lo incremental es salarios y lo demás es una variable de ajuste. Entonces, por ejemplo, este año hasta ahora tenemos el aumento de la pauta salarial y de lo demás tenemos que ser felices si nos transfieren al día para gasto de funcionamiento, digamos, o sea, para entender a qué nivel nos ponemos contentos. Nos ponemos contentos si recibimos regularmente la plata para poder funcionar. ¿Y cómo haces, Juan Carlos, en ese...? Un problema estructural de una sobredimensión del gasto salarial vis a vis el gasto no salarial. Te interrumpía para decirte, ¿cómo haces en este caso que la Universidad de Río Negro todavía tiene planes de crecimiento y de inversión primaria, y en donde las prioridades entonces pasan para atender la masa salarial principalmente? Igual el indicador que vos dijiste es bastante interesante, yo no tenía ese dato, y me parece también muy interesante y muy honesto lo que plantea Gustavo, de decir, bueno, hay que poner una mirada un poco más fina si el 90% de tu presupuesto va vinculado a lo que es la cuestión salarial, que después yo voy a tratar otro temita para ver si se puede analizar algún indicador respecto a la realidad del aporte en recursos humanos y, digamos, la eficiencia, por llamarlo de alguna manera, de los recursos humanos sobre la base de trabajo de la universidad. A ver, esto es así. Mira, hay un plan de desarrollo de la infraestructura universitaria que se reactivó ahora. El Comahue aplica en una obra, nosotros creo que es del Instituto del Área de Salud. En Neuquén, nosotros una obra en Villa Regina, que creo que ambas estamos ahora en la segunda tanda de llamados a licitación, así que... pero bueno, la universidad tiene que hacer otras inversiones con recursos propios porque esto es insuficiente. Es decir, si no, o sea, el nivel nosotros de gasto en alquileres es muy alto. Entonces, tenemos que hacer algo porque si no, no sobrevivimos. Por lo tanto, digamos, en las universidades nuevas, relativamente nuevas, nosotros vamos por el 12º año de vida académica, tenemos el problema de la puesta en marcha. Lo que pasa es que es una puesta en marcha prolongada producto de la crisis estructural de la finanza pública, porque podría ser más atenuada. Ahora, el CIN tiene un modelo de pauta de distribución presupuestaria que se llama un modelo normativo y que se basa en relaciones técnicas docente-alumno, entonces computa a los alumnos que aprueban 2 materias, etc. Y cuando uno compara ese presupuesto normativo en las universidades consolidadas, como el Comahue, no la nuestra, que somos, digamos, en el segmento de las jóvenes, o de comillas, reciente creación,
uno encuentra distorsiones muy grandes. Mientras algunas de esas universidades pueden tener pileta de natación cubierta, otras tienen una situación de precariedad fenomenal. Y el caso de Comahue es, a mi juicio, de las universidades más perjudicadas en la distribución presupuestaria si comparamos el presupuesto de ley con lo que sería este presupuesto normativo. ¿Sí? Ahí hay una injusticia clara de una universidad que merece tener unos recursos mayores. Estoy hablando del segmento de las consolidadas. Y hay algunas que no tendrían que tener nada y otras que uno diría, alguien debería contribuir. Es como, a ver, ¿cómo te puedo decir? Mira, el Garrahan lo sostiene la Nación y el gobierno de la ciudad. Bueno, el Hospital de Clínicas podría contribuir el Ministerio de Salud de la Nación y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si no lo contribuye, la UBA se tiene que hacer cargo, y si se tiene que hacer cargo, es como que le aprieta un zapato, entonces destina plata de educación o de docencia al otro lado para cubrir bache. Entonces en un sistema, digamos, por algo somos un país subdesarrollado, ¿no? O sea, si no, creeríamos que hay una franja de eficiencia y desarrollo que son las universidades. No, no es así. A nivel sistémico tenemos graves problemas. Lo otro que nos quedó pendiente, que sí no quiero dejar pasar en esta charla, es que la Argentina tiene muy poco financiamiento para los estudiantes. O sea, tenemos muy poco financiamiento público para que cursen los estudiantes bajo ingresos. Creemos que la gratuidad resolvió el tema de igualdad de oportunidad, y ahí tenemos un error, porque es una suerte de fetiche, ¿no? O sea, creer que con la gratuidad ingresan y cursan todo. Obviamente que se resuelve una barrera al ingreso, pero después hay que permanecer en la institución. En la institución necesitas soporte y beca, y todos los países que vos has mencionado tienen, además del financiamiento a las instituciones, financiamiento a los estudiantes. Y eso también se computa en el gasto público o en la inversión pública universitaria. Entonces, uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que tenemos bajo financiamiento para los estudiantes. Esto es real. Y también quiero decirle que siendo las universidades el efector, digamos, o la institución principal en ciencia y tecnología, debería tener un financiamiento mayor, porque los investigadores que son profesores universitarios producen cerca del 70% de los conocimientos científicos del país, pero solamente recibimos el presupuesto equivalente al 20%, quiere decir que tenemos que ir a buscar recursos y sabemos que los investigadores para funcionar necesitan la plata para financiar proyectos. Entonces hay un subfinanciamiento universitario en el costado del financiamiento de la actividad de investigación, y otros lo tienen y las universidades no lo tienen. Esto es una diferencia central con otros países como los Estados Unidos, que tiene una National Science Foundation que financia proyectos de investigación de las universidades de los 50 estados, sean universidades estatales como sean universidades privadas. Nosotros eso no lo tenemos, pero tenemos un problema también estructural en ese sentido. Perdón. Sí. No, está bien. No, yo quería hacer un comentario sobre algunos de estos aspectos. Lo del presupuesto normativo yo creo que fue un gran trabajo que se hizo en el Consejo Interuniversitario Nacional durante años, creo que nos llevó 7 años construir el modelo. Siempre es perfectible, todos tenemos críticas al modelo, pero es un punto de referencia importante. Y como decía Juan Carlos, ha permitido, digamos, de algún modo medir nuestras asimetrías en la recepción de los recursos. En promedio, entre el presupuesto real que aprueba el Congreso de la Nación y el presupuesto normativo, cuando corremos las 19 variables con los datos de las universidades están recibiendo alrededor de promedio el 80% o 78% de ese presupuesto normativo. Pero, por ejemplo, la Universidad Nacional del Comahue recibe el 53%. O sea, nosotros en cada presupuesto perdemos, digamos, entre comillas, más de 1.000 millones a 1.500 millones de pesos cada año que deberían correspondernos por el presupuesto normativo. Y hay otras universidades que reciben el 110% del presupuesto normativo. Con lo cual ahí tenemos, creo que, un buen modelo para poder empezar a analizar nuestras asimetrías. Respecto de lo que dice Juan Carlos de la investigación, nosotros recién en el CINE en los últimos años hemos tratado de empezar a medir esa inversión que hacen las universidades con su presupuesto
en investigación, y la verdad es que somos responsables de más del 70% de la producción científica del país y no recibimos recursos acordes a eso. Y por último, para poner un ejemplo sobre el tema de las becas, la Argentina recién tuvo un sistema más o menos robusto de becas universitarias, me parece que al final del gobierno de Néstor Kirchner, que después se discontinuó en el gobierno de Mauricio Macri, y solo muy pocas universidades hemos logrado mantener alguna proporción relativamente importante del presupuesto para asignar a becas y bienestar estudiantil. La Universidad de Comahue desde hace décadas mantenemos el 2% de nuestro presupuesto, damos más de 850 becas de ayuda económica a los estudiantes y sostenemos 7 comedores universitarios. Nuestras universidades tienen una alta proporción de estudiantes que provienen de hogares de bajos recursos y donde es difícil mantenerlos dentro de la institución cuando, bueno, las situaciones económicas del país se van deteriorando. Ok. La Universidad de Comahue ha hecho un enorme esfuerzo por tratar de mantener aún en los peores momentos una proporción del presupuesto destinada a becas propias más allá de la del sistema nacional. Está perfecto lo que decís. Se me fue un poquitito la conectividad, Gustavo, pero no hay problema porque entendí el planteo. ¿Ahora me escuchás bien? Sí, perfectamente. Bien. Bueno, quiero seguir un poquitito con una idea que es llamarle una especie de ping-pong rápido de indicadores para todos que nos va a servir de las universidades nacionales en general y ver cómo estamos en Río Negro y Neuquén. Yo tomé 5 indicadores básicos que a mí me resultaron interesantes, que por un lado, bueno, la tasa de cobertura que cada uno lo va a ir tirando en forma rápida y después pasar a lo que es la retención en el primer año de ingresantes a la universidad. Después ver otro indicador que a mí me resultó interesante, que es la tasa de cambio entre ofertas académicas, que eso a nivel nacional sí está medido, y otro indicador que no sé si esa data la pueden tener o la refrescan, la tienen fresca a mano, que es cuántas materias aprobadas tienen las personas que ingresan en el primer año finalmente, que a mí me dio un dato un poco preocupante y más vinculado a la honestidad que planteó Juan Carlos hace un ratito, en donde dice, obviamente nosotros resolvimos respecto a otros países la situación de que igualamos y damos posibilidades de estudio a todas las clases sociales, pero después nos encontramos con el desafío de saber cómo hacemos los trabajos de retención y de seguimiento, ¿no? Entonces, a ver si podemos repasarlo. En el caso del primero, cuando hablamos de los números actuales de ambas universidades, Juan Carlos, vos para el 2020, ¿te acordás cuántos fueron los ingresantes y si creció la matrícula? Desmuteate. Nosotros estamos en torno a los 3.500 estudiantes que ingresan por año. Esos son los nuevos ingresantes. Esta es la situación, estamos estabilizados en torno a los 10.000 estudiantes. Se suele decir que hasta 10.000 estudiantes es una universidad pequeña, a partir de los 10.000 es una universidad mediana. Nosotros estaríamos ingresando al segmento de las universidades medianas, pero en el estrato inferior. Esto se relaciona también con la densidad poblacional y la historia. No es lo mismo el Comahue que nosotros, que tiene más larga historia, y por el otro lado también la estructura de la oferta académica. En general tratamos de que nuestra oferta académica sea complementaria con el Comahue. Entonces, si el Comahue tiene psicología en Cipolletti, no vamos a hablar de psicología. Si tiene derecho en Roca, no vamos a abrir. Estoy hablando de carreras que tienen un número importante de aspirantes, postulantes, inscritos. Segundo, y ya contesto todas, vamos a hacer Dale, prácticos. sí, sigamos así práctico. La universidad es una puerta giratoria. Se entra y se sale.
porque no hay barreras a la entrada, pero en la medida que no hay apoyo para la permanencia, es un sistema de puertas giratorias. O sea, se entra y se sale. Apoyo significa que sea un estudiante de tiempo completo. Como dijo Gustavo, nuestros estudiantes, más de un 70% son primera generación de profesionales de la familia, o sea, vienen de familias con un nivel de capital educativo y cultural relativamente limitado, y tenemos que reconocer de que el problema, que lo escondemos debajo de la alfombra, es el problema del secundario. Ni quisiera decir qué es lo que va a pasar el año que viene, después de este último año del secundario con la pandemia, porque va a ser terrible. Entonces, nuestras universidades tienen distintos mecanismos de nivelación, de ayuda a remediar los problemas cognitivos de los pibes que ingresan, etcétera, etcétera, pero en un mes, 2 meses no se puede resolver una cuestión estructural. Esto lo digo porque si Argentina tuviéramos un examen final del secundario, como el baccalaureat francés, el maturità italiano, el abitur alemán, no se recibirían ni el 30% de los que obtienen el título. Y tampoco tenemos en Argentina ni el vestibular brasileño, ni la prueba título académica chilena, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tenemos barreras a la entrada. Esto significa que en nuestro país tengamos la tasa más alta bruta de matriculación universitaria y de educación superior, ya todo el nivel de educación superior supera el 50% del grupo de edad correspondiente de 18 a 24 años, es la más alta de América Latina, pero a su vez encabezamos el otro ranking, que es la tasa más alta de deserción, claro, que es la cara. Entonces, la deserción ocurre básicamente en el primer año. O sea, si uno hace una curva de deserción, obviamente va declinando, es alta en el primer año y va declinando a lo largo del paso de los años. Y esto se expresa en estudiantes matriculados que no aprueban ninguna materia o que aprueban una sola, porque también ahí hay otro problema. Pueden cursar, pueden aprobar la cursada, pero después está el pánico de rendir el examen de final, de aprobarlo, etcétera, etcétera. Entonces todo el sistema tiene bajo registro de aprobación materia, y en ese sentido, por lo tanto, es un sistema universitario extremadamente ineficiente. O sea, es terriblemente ineficiente, porque toda esa inversión finalmente cristaliza. Puede ser relativamente razonable la inversión por alumno, pero después la inversión por egresado es muy baja, por las altas tasas de deserción. Para tener una idea, nosotros estamos en 39%, no aprueba ninguna materia en el primer año. Mira, yo tengo el promedio nacional en 51, así que te diría que... Sí, pero es una lágrima. No nos tenemos que poner orgullosos. No. Lo que me llamaba la atención en este promedio, estamos en en realidad... estamos en ese valor entre los que no aprueban ninguna y los que aprueban una sola. Claro, perfecto. Ahí estamos en el 50%. El 50% aprueba o ninguna o una materia, con lo cual es terrible. Esto es patético, digamos. O sea, es cierto. ¿Cómo está el caso, Gustavo, en Comahue? A ver, comentamos un poco. Similar. Respecto de los ingresantes, nosotros veníamos hasta el 2016 en una meseta de unos 9.000 ingresantes por año. Del 2016 para acá ha empezado a incrementarse. Tuvimos 10.000, después 11.000, después 12.000 estudiantes que postulan para ingresar a la universidad, con lo cual nos mantiene en la más grande de las más chicas o la más chica de las más grandes, en alrededor de 30.000 estudiantes universitarios. El ingreso de este año, la verdad es que lo vamos a saber por lo menos al final del primer cuatrimestre, que nosotros hemos extendido hasta septiembre. Normalmente muchos estudiantes no terminan de completar la documentación,
y entonces algunos pueden cursar y otros no, y este año completar la documentación va a ser muy complicado, así que no es un año para tomar de referencia, pero yo diría que la Universidad del Comahue se está estabilizando en un ingreso anual de alrededor de 10.000 estudiantes para sus carreras de grado, que es una cifra importante, digamos. Respecto de las tasas de abandono de los estudios, estamos cerca del promedio nacional, un poquito más bajo. Ahí hay un punto que nosotros estamos analizando con mucho cuidado en la medida que hemos ido mejorando el registro estadístico, y es que alrededor de un 20% de las personas que se inscriben en realidad no realizan ninguna actividad académica, no llegan a rendir un primer parcial, y por lo tanto eso ensucia mucho la estadística, digamos. Porque como nosotros tenemos la posibilidad de que los estudiantes se inscriban en más de una universidad y en más de una institución de educación superior, tenemos una proporción que a nosotros nos sorprendió como relativamente alta cuando la empezamos a mirar, sobre todo en algunas carreras, donde ya tenemos de movida, digamos, un 20% de ingresantes que no ingresaron, digamos, pero que nosotros lo vamos a tener en la estadística como abandono de los estudios. Digo esto para matizar un poco, pero bueno, como decía Juan Carlos, y a mí me parece que es ineficiente desde un punto de vista, pero no es malo desde el punto de vista más general, que es que la universidad es una puerta giratoria y que hay gente que entra un tiempo, después sale porque puede volver al mercado de trabajo y después tardíamente puede volver a retomar los estudios. La verdad es que no tenemos una buena estadística, una buena medición de eso, pero la asistencia a la universidad está muy relacionada con las condiciones del mercado de trabajo de los jóvenes. La mayor parte de nuestros estudiantes son estudiantes de medio tiempo, si pueden tener un trabajo. Por lo tanto, hay una relación que habría que medir mejor entre las condiciones en el mercado de trabajo y la continuidad de los estudios. Yo soy un ejemplo vivo de eso porque tardé una década en recibir mi título de licenciado porque era un estudiante de medio tiempo, digamos. Aparte, bueno, en el medio de esa historia estuvo la dictadura militar, pero fuera de eso hay esta realidad que es muy compleja, que es que no tenemos más que una proporción pequeña de estudiantes de tiempo completo, pero también es cierto lo que dice Juan Carlos, que más allá de nuestras voluntades, que muchas veces son pocas por preocuparnos de este problema, la mayor deserción se da en el primer año y después se va controlando. Y de hecho, en el caso de nuestra universidad, las unidades académicas hacen un esfuerzo importante, sobre todo por retener los estudiantes que pasaron la mitad de su carrera. Y que a veces también se salen por la puerta giratoria porque han conseguido oportunidades de empleo en el mercado de trabajo y después retrasan mucho su graduación. Esto nos pasa mucho con los informáticos, nos pasa mucho con las ingenierías y también nos pasa mucho con los profesorados. Tenemos una baja proporción de profesores matriculados en las provincias, pero porque en realidad nuestros estudiantes avanzados ya consiguen puestos laborales que después retrasan mucho su graduación. Perfecto. Vos sabés que como dato... Nos pasa lo mismo, ¿no? En carreras como geología, con el desarrollo de Vaca Muerta, Claro. antes de egresar ya se inserta en el mercado de trabajo, hasta una tecnicatura como en hidrocarburos, antes de terminar se van, en informática ni que hablar, etc. Sí. En términos comparativos hay dos situaciones, digo, porque estamos en la región. El Comahue cubre las dos provincias, nosotros cubrimos una sola. Y en segundo lugar, nosotros, a diferencia del Comahue, tenemos carreras con números clausus, o sea, por cupo. Entonces, claro, entonces, nosotros en Derecho no pueden ingresar más de 120. Claro. Se podrán anotar 500, pero ingresan 120. Entonces tenemos atenuado eso. Y después hay otra cuestión que dice Gustavo, que tenemos que mejorar las estadísticas. Nosotros ahora estamos limpiando de la estadística los que se inscriben y en los primeros 15 días ya no van, no vienen. O sea, que es una inscripción que eso sí nos genera un problema,
que es el problema de la asignación de los recursos docentes. Claro, claro. Claro, vos tenés reservado una serie de docentes y después una parte no viene, entonces tenés que hacer un cálculo en función de cuántos son los que directamente no vienen. ¿Por qué no vienen? Porque eso, como es gratis, digamos, es una apuesta también a situaciones múltiples. Me anoto en el Comahue, me anoto en Río Negro, me anoto en la del Sur. Si papá me banca, me voy a Buenos Aires o a La Plata. Si no me banca, me quedo. Es como, total, me anoto y después veo, digamos. Encima, eventualmente son apuestas múltiples porque no tienen claridad sobre realmente su ¿Qué vocación. qué carrera van a terminar definiendo? Claro. Claro, por ejemplo, nosotros tenemos números clausos también en criminología, pero ¿por qué tenemos? Porque muchos creen que criminología es criminalística y no lo es. Ven muchas series televisivas de resolución de crímenes y eso es criminalística, no criminología. Entonces, bueno, me anoto. Se entiende lo que digo, hay problemas de desconocimiento, pero sí tenemos una situación delicada en estos términos. Por supuesto, todo paso por la universidad es beneficioso para el que pasa por la universidad. Y como Está dijo claro. Gustavo, todos en general son estudiantes de part-time, o sea, porque no hay beca para tiempo completo. Entonces, y después tiene la configuración de la institución. Si la institución, como el caso nuestro, tiene un fuerte sesgo a la ciencia exacta, natural y a la ciencia aplicada, tenés su problema, porque entonces en general hay poca propensión a anotarse en esas carreras. La cultura argentina y la tradición es anotarse a las carreras tradicionales de mi hijo el doctor. Entonces es más complejo. Es un tema bastante complicado, pero bueno, lo que vos dijiste a nivel nacional, no somos ajenos a las situaciones nacionales, no somos es como decir, ¿cómo vienen los chicos que terminan el secundario en Río Negro o en Neuquén? Y no vienen distintos como es el resto del país, o sea, estamos dentro de este país, no es una realidad. No, en eso, Juan Carlos, estamos claros. Y de hecho, la problemática es tan profunda que obviamente que no da solamente para una reunión de este tipo. Pero a ver, yo a veces charlando en grupos, charlando con amigos que un poquito tienen una mirada un poquito más crítica o severa respecto a la realidad de la universidad pública, sin lugar a dudas que el deber ser o lo que es políticamente correcto es que todo el mundo diga: a nosotros nos interesa la educación pública, nosotros queremos la gratuidad, pero cuando vamos al número fino y a la realidad de un país, como vos dijiste, muy honestamente subdesarrollado en muchos aspectos, y aparte que tenemos falencias de distinta naturaleza, uno se pregunta y dice, bueno, si dentro del sistema universitario tenemos gente que está 10 años, excluido Gustavo, que te perdono porque empezaste a trabajar, si por el otro lado vemos que la planta de recursos humanos en los últimos 10 años creció de modo tal que una estadística marca que cada empleado privado dio lugar a la creación de 5 docentes universitarios. Ese es un dato concreto. Si por el otro lado tenemos la realidad de egresados a nivel, el periodo ordinario o el correcto que tiene que darse para finalizar una carrera universitaria. Yo tengo un par de datos que es bueno que los conozcamos. Cada 10.000 habitantes Argentina, en términos de ingreso a la universidad, este es un dato del 2017, tiene, por ejemplo, 455. Brasil 390, Chile 360, para dar un ejemplo nada más. Pero cuando vemos graduados cada 10.000 habitantes, Argentina cae a 28. Brasil crece a 57 y Chile a 50. Y si lo hacemos como realidad, en cantidad de graduados cada 100 estudiantes, vemos que el promedio del país son 6 cada 100, mientras Brasil es 15 y Chile da 14. Entonces, mi pregunta, más allá de que después me pueden comentar los datos que tenemos de Comahue o de Río Negro, ¿qué se está haciendo en otros sistemas universitarios, Juan Carlos, para lograr ese seguimiento o esa posible retención o esa estadística de continuidad y apoyo, como lo planteaba tal vez Gustavo? Bueno, estamos acompañando a gente con beca, pero también marcarle un nivel de eficiencia en su estudio universitario para que no se haga tan laxo lo presupuestario, porque si vos mejorás
ese indicador, esa plata que te ahorrás en el tiempo promedio de estudio, vos la podés hacer en la Universidad de Regina, en infraestructura, por ejemplo. No te agarres la cabeza, dame una visión como te gusta a vos, a ver, seria, concreta y autocrítica. A ver, primero, compararnos con Brasil es bastante complicado. La tasa de matriculación de Brasil es bajísima y el sistema está en un 80% privatizado. Y entonces es muy difícil compararnos. Brasil tiene un sistema de restricciones al ingreso, tiene el vestibular, o sea, la prueba de aptitud académica para ingresar a la universidad, y cada universidad tiene números clausos de manera generalizada. Nosotros tenemos números clausos porque somos una universidad nueva, pero una universidad con tradición y con una cultura y con un nivel altísimo de politización no es tan fácil plantear esto. Entonces, digamos, una universidad nueva, uno puede hacer un diseño mejor. Segundo, sí, claro, la tasa de egreso es de las más bajas de América Latina, y cuando vos entonces tomás en valores absolutos la cantidad de egresados para cada X mil o 100.000 habitantes, etcétera, es mucho más baja, es mucho más baja. Sí, tenés un problema estructural, pero tenés un problema estructural también de configuración, de morfología del sistema. Es decir, el sistema argentino es que cualquiera que termine los estudios secundarios puede ingresar a la universidad. Si ingresa a la universidad, alguna externalidad tiene el transitar por las aulas universitarias al margen de que sea, al margen de estos indicadores de ineficiencia. En otros países directamente no entran. Entonces, claro, uno diría, ¿cómo hacemos para que esto que es abierto a la entrada, pero que es una puerta giratoria, deje de ser una puerta giratoria? Y para mí, en este caso, es con un sistema muy potente de becas que contribuya a estudiantes de dedicación completa, porque nadie quiere quedarse 10 años en una universidad. Se queda 10 años porque no tiene otra alternativa, y se hace lo que se puede. Y en este sentido, bueno, a mí me parece que la respuesta uruguaya de cómo han resuelto un fondo para fondear beca, me parece una cuestión interesante, digamos, que es mantener la gratuidad con un sistema de beca potente, con un fondo con contribución de egresados, de acuerdo a la renta, pero que no va para pagar aranceles, sino para becar aquellos que no tienen posibilidades de ser de tiempo completo. Es muy difícil hacer una carrera de ingeniería que no sea de tiempo completo. Gustavo, igual que yo, estudiamos y trabajamos simultáneamente, pero estudiamos en el campo de las ciencias sociales. Pero hacer una carrera en ciencias exactas y naturales que sea part-time, 10 años podés estar 15, digamos, porque no hay forma. Entonces tenés una baja tasa de graduación después en carrera de las exactas naturales y la ingeniería. A mí me parece que nos falta eso. Yo creo que Argentina ha hecho de la gratuidad un valor que tiende a la equidad, pero no ha resuelto el tema de la igualdad de oportunidades para recibirse. Y en ese sentido, también tenemos un problema, algunos problemas estructurales, pero bueno, esto sería... Yo creo que las carreras son extremadamente largas, creo que tenemos que marchar a un sistema más de bachelor, de 4 años, y creo que las universidades tienen que tener títulos intermedios que certifiquen y credenciales, aunque no habiliten para ninguna actividad profesional, pero seguramente esa persona le va a ir mejor en el mercado de trabajo si tiene un cartón que le extendió una universidad de una diplomatura en estudios sociales, en lo que sea, y que le haya acreditado, aunque sea su paso parcial, sin haberse recibido en una universidad. Esto es lo que creo en términos Está muy generales, bien, ¿no? no, está muy bien, quería esa opinión. Gustavo, ¿vos tenés para aportar? También creo, Pablo, Sí, también creo que nuestro problema es que las universidades, no estoy hablando de la Universidad de Buenos Aires, las más tradicionales que uno puede encontrar en su composición de la población estudiantil, sectores de mediano y altos ingresos, pero en el resto son los más humildes los que van a las universidades del Sí, interior. es Esto así. es una realidad. Entonces, eso es un problema porque hace también no solamente económico, sino al capital cultural, educativo, al sostén de la familia para
graduarse más rápidamente, etcétera, etcétera. Entonces tenemos problemas que hacen a la distribución regional del ingreso, etcétera, etcétera, que es muy complicado. Sí, Gustavo, te Sí. escuchamos. Sí, no, en el mismo sentido. Digo, la verdad es compararnos con otros países, en el caso de Brasil, que tiene un sistema universitario tan diferente a la Argentina, que tiene privatizada la mayor parte de su educación superior, que solo en las universidades federales se hace investigación y transferencia, es un poco injusto porque es muy cortito el término de eficiencia. Porque cuando hablamos de docentes universitarios, no estamos hablando en el mismo sentido de que hablamos de docentes de la educación básica o de la educación media. El docente universitario fundamentalmente, además de formar, crea conocimiento, digamos, y esa es una diferencia esencial. Entonces también habría que medir su eficacia por los aportes que hacemos al desarrollo científico y tecnológico del país, porque los docentes universitarios, salvo los docentes simples, que bueno, habría que reducirlos en su proporción porque todavía siguen siendo demasiados, son docentes que comparten su tiempo de formación de estudiantes con su tiempo de investigación y transferencia y desarrollo de programas de extensión y de transferencia tecnológica y de creación de empresas de base tecnológica y mil cosas más que me parece que hay que ponerlos en el balance cuando uno dice cuántos docentes universitarios tenemos. La verdad que en muchas disciplinas tenemos muchos menos de los que necesitamos. Y bueno, como decía Juan Carlos, digo, me parece que hay que hacer un balance entre cuántos graduados tenemos, si esa proporción aumentaría si ponemos restricciones al ingreso. El balance me parece que es complicado. Lo cierto es que, salvo en algunas disciplinas, y esto es lo otro que hay que mirar, el mercado de trabajo en la Argentina está cubriendo sus necesidades de profesionales con lo que le producen fundamentalmente las universidades nacionales, salvo que tenemos cuellos de botella importantes como en el campo de la informática, de algunas ingenierías, o en el caso que a mí me preocupa muchísimo, sobre todo, que es el de las disciplinas básicas. Nos faltan matemáticos, nos faltan físicos, nos faltan químicos, porque la verdad es que para el desarrollo del país lo que necesitas es mucho de ciencias básicas que después sean aplicadas, porque nadie sabe cuál es el horizonte del desarrollo tecnológico. Así que digo, me parece que hay que equilibrar un poco la balanza. Evidentemente deberíamos mejorar nuestras tasas de graduación, evidentemente tendríamos que hacer un esfuerzo por lograr una mayor permanencia de estudiantes en nuestras casas, pero a mí me parece que mantener el principio de gratuidad y que la educación superior es un derecho al que todos pueden intentar acceder, ha hecho que las tensiones sociales en la Argentina con los jóvenes sean bastante menores que en otros países donde tiene el acceso vedado a la educación superior. Bien, bien, es un punto de vista atendible. Igual después podemos revisar los indicadores también del rol del docente vinculado con la cantidad de gente por docente que en cada una de las carreras puede llegar a estar dando comparativamente. Pero me gustaría, para no hacerlo tan largo, pasar ya directamente a algo menos denso vinculado a la parte numérica, que es que abordar la situación difícil que está viviendo hoy la universidad respecto a la pandemia. Y bueno, ustedes conocen, saben las informaciones también internacionales que ha dado la UNESCO para la educación superior de América Latina y el Caribe, con los efectos de la pandemia y las realidades que obligaron también a reinventarse a cualquier universidad y a cada uno de los docentes y estudiantes que tuvieron que enfrentarse ante esta situación. Yo quería preguntarles cuáles fueron las respuestas institucionales centradas a cubrir un poco el frente sanitario, ajustar los calendarios, contribuir desde la investigación y desarrollo a mitigar la pandemia, o bueno, garantizar la continuidad de la formación en lo que hace a educación a distancia. Y otra de las cosas que creo que debe ser muy importante como rol de la universidad es apoyar con recursos tecnológicos y también socioemocionales a la comunidad universitaria.
Si podemos hacer una síntesis en cada uno, los caminos conducentes, avance. Bueno, Bueno, ¿querés que esto es empiece yo, para dar otra Carlos? charla, ¿no, Gustavo? Claro. Estamos, Claro. charla 2. Bueno, a ver, esto depende de cada universidad. Mira, 2/3 del sistema universitario tenía sus sistemas de educación a distancia validados, acreditados, etcétera. Creo que Comahue, al igual que Río Negro, lo teníamos acreditado y por lo tanto teníamos un sistema de educación a distancia funcionando. En nuestro caso teníamos aulas virtuales de uso voluntario por parte de los docentes y tuvimos la otra gran ventaja que tuvimos una semana de clases presenciales. O sea, no fue que los estudiantes recién ingresantes fueron directamente al campus bimodal o virtual, sino que tuvieron una semana de conocer al docente, al profesor, y luego se produjo a partir del 16 de marzo la suspensión de las clases presenciales. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para garantizar el derecho a la educación y que no perder a nadie. Eso lo hicimos, hemos dado becas de conectividad, hemos trabajado muchísimo, tutores virtuales, hemos puesto mucha plata en garantizar el derecho a la educación. Eso por un lado. Puedo decirte que el rendimiento de los estudiantes, por lo menos a nivel de cursada, ahora estamos en los exámenes y veremos qué pasa con los exámenes finales, no es distinto al del año pasado. Mira qué Nosotros dato. en entorno virtual no registramos una deserción mayor que la del año pasado presencial. Pero bueno, son las características particulares de la universidad, esa semanita, la existencia de las aulas virtuales. Hay otros que tardaron un mes en adaptarse. Cuando te tardaba un mes, los nuevos inscritos se te cayó la mitad o más. O sea, esto es la verdad. En segundo lugar, debemos destacar el esfuerzo de los docentes, también de los trabajadores no docentes en el trabajo remoto, en donde tuvieron que adaptarse rápidamente con sistema de curso de capacitación, forzados, obligatorios, etcétera, etcétera. Hemos tenido que sortear algunos reclamos sindicales sobre la sobrecarga laboral, que esto era una licencia extraordinaria, etcétera, etcétera. Por suerte, debo reconocer que las normas legales para la educación en la emergencia nos han permitido resolver esto, porque, por ejemplo, no se dictaminó que había licencia, sino dispensa de concurrir al lugar de trabajo. Y en segundo lugar, de que si era posible desarrollar las tareas desde el hogar. Entonces, no hablamos de educación virtual, hablamos de educación remota en emergencia para evitar complicaciones con la CONEAU, de cómo registra esto, que no pueden las carreras presenciales, no puede haber más del 30% virtual, imaginemos una especialización que dura un año. Y también no hablamos de teletrabajo, sino de trabajo en el hogar. Ahora con el teletrabajo, que igualmente va a regir 90 días después de superada la emergencia, veremos qué es lo que pasa, pero nosotros preferimos hablar de trabajo remoto, desde el hogar y no de teletrabajo, para no meternos en camisa de 11 varas. También lo que debo decir es que creo que hicimos una adaptación de contención formidable. Hemos hecho evaluaciones en entorno virtual con jurados, así como estamos nosotros tomando exámenes. Hemos tenido tesinas de grados. El otro día se recibió una médica veterinaria con la presentación del trabajo final, con un jurado. La ventaja del jurado, hasta era un jurado que tenía externos, porque la ventaja de la virtualidad es que esto nos va a ayudar a pensar, pero no es tu pregunta todavía, seguramente no la va a hacer, cómo va a ser el futuro. Pero hemos hecho cosas notables. Y las dificultades que tenemos es cómo va a ser el regreso a las aulas. Yo creo que en la provincia de Río Negro, a diferencia de San Juan o quizás Catamarca, estamos muy lejos de eso, por lo tanto, nuestra prioridad hoy es el continuar con el trabajo de las teóricas a distancia, tratar de comenzar a hacer las prácticas, sobre todo el laboratorio de trabajo de campo,
y estamos haciendo un esfuerzo de adaptación de infraestructura de aulas de informática, porque si bien los estudiantes, la mayoría tiene celular y la universidad hizo un esfuerzo de financiarles el aumento de gigas para tener velocidad y por lo tanto capturar exposiciones, videoconferencias, etcétera, etcétera, a través de estas asignaciones para conectividad, es cierto que los estudiantes más humildes no tienen computadora y eso dificulta el trabajo de procesador de texto, por ejemplo. Ahí tenemos, así que nosotros estamos haciendo una inversión importante en cada una de los lugares que tenemos, en hacer adaptaciones de aulas para que concurran los estudiantes, no a cursar asignaturas, sino a hacer uso de equipamiento informático con el sistema de distanciamiento, los protocolos de seguridad e higiene, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el panorama en Comahue, Gustavo? Mira, muy bien, la verdad que como muy parecido a lo que contaba Juan Carlos, nosotros ya teníamos validado el sistema de educación a distancia, y aparte teníamos una plataforma que se usaba de apoyo a la presencialidad, que tenía un desarrollo ya importante, por lo menos en la mayor parte de las unidades académicas. Hicimos un redoblado esfuerzo de capacitación del personal docente para el uso de las plataformas, ampliamos las plataformas, colgando otros servicios, digamos, habilitamos un canal de video, habilitamos salas virtuales para reuniones y para trabajo, todo dentro del dominio Eduar, que permitía a los estudiantes, después del acuerdo que se hizo a nivel nacional con las empresas telefónicas, que los dominios Eduar tuvieran una navegación sin costo de datos. Realizamos una encuesta importante que nos señaló que el 75% de nuestros estudiantes tenían computadoras y el 80% tenían conectividad, con lo cual de todas maneras nos queda una proporción, porque esto es en el total, cuando uno lo distribuye por localización y por unidad académica hay alguna variación importante, pero digamos, en términos generales un 70-75% de los estudiantes estaba en condiciones y pudo realizar sus actividades académicas. Prácticamente la mayor parte de las asignaturas previstas para el primer cuatrimestre se han dictado, solo algunas no se han dictado porque teníamos problemas de que, bueno, los docentes o no tenían capacitación o estaban con la dispensa, o en algunos casos porque, bueno, hay una componente de práctica de laboratorio, de salida de campo, que era irreemplazable para esa asignatura y que estamos viendo. Nosotros hemos extendido el primer cuatrimestre para ver si las condiciones epidemiológicas permitirían hacer alguna actividad práctica en el mes de agosto. No, lamentablemente, como está en el área andina y en el Alto Valle, parece que eso no va a ser posible. Hay que ver que se va a prolongar un poquito. Claro, pero bueno, tenemos ya los protocolos elaborados y aprobados para realizar esto. También estamos haciendo lo que señalaba Juan Carlos, de empezar a habilitar algunos espacios en las distintas sedes de la universidad para que los estudiantes no tomen clase, pero sí puedan acceder a conectividad y a computadoras. Ha sido un enorme esfuerzo de toda la comunidad universitaria, de todos, y el impacto más fuerte nosotros lo sufrimos en los ingresantes. Los ingresantes, cuando empezó el aislamiento en el mes de marzo, recién estaban terminando en la mayor parte de las unidades académicas los cursos de ambientación y de nivelación, ya no habían empezado con el dictado de las clases, y allí estamos viendo que tenemos un abandono, porque en realidad no sabemos si es de sesiones que no iniciaron las actividades en las plataformas, importante, en torno al 50%, pero también con una variación importante según las carreras. Esperamos que ellos puedan retomar las actividades en el segundo semestre, pero allí sí se notó una caída mayor que la de la presencial. En el resto de las asignaturas, incluso me comentaban algunos docentes en ciencias médicas y en las ingenierías, que han tenido una proporción mayor
de estudiantes que estaban inscritos y que han cubierto la actividad académica que en lo presencial. Hay que ver cuáles han sido las razones de eso. Y bueno, y ahora estamos en el periodo de exámenes finales, que también los estamos tomando online, con un buen éxito. Por suerte hemos tenido alguna ayuda importante en este caso, y yo lo quisiera destacar, de la legislatura de la provincia de Neuquén, que hizo una inversión muy importante en compra de servidores que nos permitieron fortalecer el sistema y que no habíamos podido hacer con nuestros recursos propios. Bien, bien, no tenía esa data, me encanta, me parece muy interesante todos al servicio de poder optimizar el trabajo dentro de la pandemia. Ahora voy a ir a un tema que Juan Carlos lo adelantó para ir dándole un poco el cierre a la charla. ¿Ustedes creen que, digamos, este trabajo que se hizo tan arduo en las universidades, respecto a impartir las clases con estas nuevas tecnologías, degrada la calidad educativa a impartirse por un lado, o tal vez debemos acostumbrarnos a imaginar cambios de paradigma vinculado a qué va a pasar el día de mañana? Si nosotros vemos que hay lugares donde tengamos que hacer ajustes, digamos, y para eso utilizar algunas otras herramientas que sabemos que en otros lugares también se existen y acá también están empezando como a descubrirse, que es el trabajo del uso de la inteligencia artificial en el ámbito universitario. ¿Ustedes también creen que estas nuevas plataformas se ven como una amenaza a la realidad del personal docente, o consideran finalmente, y un trabajo cultural para hacer, de que va a ayudar a la formación integral y a mejorar la calidad y evaluación educativa en el tiempo? Juan Carlos. Mira, primero de todo, tanto como AUE, como Río Negro, como todas las universidades nacionales argentinas, son todas universidades presenciales. En Argentina no tenemos una universidad estatal a distancia como la UNED de España o la Open University en Inglaterra o la UNED de Costa Rica. No tenemos eso. Sí tenemos una universidad privada totalmente online, que es la Universidad Siglo XXI. Pero después no hay universidad estatal que sea a distancia. La universidad a distancia está reconocida y acreditada en su calidad. Todo depende de qué es lo que se estudie en esas universidades. No podés hacer medicina a distancia, digamos, pero si derecho, si contador público, todas esas carreras se pueden hacer, o sea, en lo que llamamos el campo de las ciencias sociales, las humanidades, etcétera, etcétera. Primer comentario. Segundo comentario. Yo creo que esto es una revolución, o sea, la pandemia constituye también una oportunidad para subirse al tren de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros estamos incorporando simuladores para las carreras de ingeniería, etcétera. No podemos reemplazar las clínicas odontológicas integrales en pacientes, eso no se puede reemplazar. Pero sí incorporar simuladores, etcétera, por supuesto. Tercero, ya en los países desarrollados y los países emergentes exitosos como Corea, las clases teóricas se daban en forma virtual. Yo he sido consultor en otros países y he compartido mesas con, por ejemplo, un rector de Universidad Tecnológica Coreana, en donde todas las teóricas están grabadas, son videoconferencias que se pueden tomar de manera asincrónica. Asincrónica, claro. Asincrónico, es decir, se dicta en el horario previsto, pero está grabado, aquel estudiante que no lo puede tomar en ese horario lo toma en otro. He visto hasta dispositivos de infraestructura universitaria como está esto. Y el trabajo es por proyectos, porque el proceso de enseñanza va cambiando, que es aprendizaje basado en problemas, ABP, y esto implica, sí, una cuestión que genera ahora un problema en esos países, porque al trabajar por proyectos se trabaja grupalmente, y eso implica no tener pupitres sino mesas. Pero resulta que las mesas no resuelven el tema del distanciamiento social, así que Corea tiene un problema no menor, que nosotros con la vieja enseñanza del pupitre lo podemos resolver garantizando los 2 metros o el 1,50 m de distancia. Yo creo que
en nuestras universidades, Comahue, Río Negro, las Patagónicas, que cubrimos amplios territorios, va a ser una herramienta central a futuro. Tenemos que tomar esto como una oportunidad para hacer sistemas híbridos. No estoy diciendo de absoluta educación global, sino sistemas híbridos. Por ejemplo, si vos tenés, te digo el caso nuestro, si vos tenés un excelente profesor de formulación y evaluación de proyectos en Bariloche, y tenés la carrera de administración en Regina y contador público en Atlántica, y somos universidades que baja densidad poblacional universitaria, que está correlacionada con la baja densidad poblacional, ese profesor podría dar clases teóricas virtuales para los alumnos de las 3 sedes. Perfecto. Es decir, vos podías tener economías de escala, producto de aprovechar las tecnologías de información. Nosotros tenemos 3 consejos superiores. 1/3 de cada consejo superior corresponde a cada sede, así que si te reunís en Viedma, 2/3 vienen del Valle y de Bariloche y el Bolsón. Esos son gastos infernales. ¿Funcionamos bien en los consejos superiores virtuales? Funcionamos bárbaro. Entonces la pregunta es, ¿vamos a volver a la presencialidad en los consejos superiores virtuales? Presencial, yo creo que no, va a ser difícil. Una cosa distinta es una asamblea universitaria. No, está claro. Superiores. Así que a mí me parece que esto nos genera una oportunidad. Yo creo que lo que ha hecho Comahue con su plataforma informática son 40 años de historia, tienen fortaleza en ese campo. Tenemos que colaborar más entre nosotros para generar sinergia, etcétera. Creo que ahora hay espacios colaborativos, porque en definitiva la educación virtual es sin distancia y sin tiempo. El sin tiempo es que puede ser asincrónica, sí. Y sin distancia alguien puede estar en la esquina y tomando las clases. Así que a mí me parece que muchos países desarrollados que habían implantado estos mecanismos hace 5 años, por lo menos a esta parte, mucho antes de la pandemia, y nosotros dejábamos pasar el tren de la historia, yo creo que ahora sí nos tenemos que subir, e incluso te digo que si no nos afecta la legislación del teletrabajo, hay áreas de funcionamiento de no docente que deberían seguir trabajando de manera remota. O sea, nosotros, toda la gestión de investigación hoy es remota. O sea, hoy podríamos decir que no necesitamos volver físicamente. Todo lo que es diseño de proyectos arquitectónicos es remota. No vuelven más a las oficinas. Está muy bien lo que planteas. Puede hacer en términos remotos, y vos tenés arquitectos, ingenieros, asesores que están en Buenos Aires, que están en Viedma, que están en Bariloche, y te comunicás, diseño asistido por computadora, y te comunicás por internet. Entonces, yo creo que esa es la parte benéfica de esta crisis, o sea, sumarnos más nos dio es un tembladeral, hacemos lo que podemos, como dice Gustavo, para retener, para que no se vayan, etcétera, etcétera. Pero además de eso tenemos que repensarnos a futuro con una incorporación más fuerte. Si bien las 2 universidades, ellos por más antigüedad, nosotros aunque somos jóvenes, otras universidades con más años que la nuestra ni tenían sistema de educación a distancia, no supieron ni cómo arrancar. Estaba terrible esos casos de esa universidad. Nosotros no estuvimos en esa situación, y por lo tanto pudimos tener, yo estoy escribiendo algunos artículos de libros internacionales sobre nuestra experiencia, pero si no me equivoco, nuestra performance en la virtualidad no ha sido muy distinta a la presencialidad. Concluyo. Pero somos universidades presenciales. La presencialidad es muy importante para la socialización de una comunidad universitaria en donde mayoritariamente provienen de hogares de bajos ingresos. Esa socialización es central. Ahora, una educación a distancia planteada para sectores sociales de alto ingreso es otra cosa, etc. Entonces, vamos a defender nuestra universidad presencial, más allá de la incorporación de las nuevas tecnologías. Perfecto. Gustavo, te escuchamos. Sí, en el mismo sentido, nosotros pensamos que el uso de los sistemas de plataformas virtuales ha llegado para quedarse. Nosotros veníamos trabajando en ese camino hace mucho tiempo, se ha acelerado,
pero que esto va a significar un reordenamiento general de la actividad de la universidad. Nosotros estamos convencidos que la universidad que dejamos el 16 de marzo no es la que vamos a volver cuando pase los peores efectos de la pandemia. Va a ser una universidad que hay que construir de nuevo y que es lo fascinante de habernos tocado este tiempo. Que va a ser una universidad que va a terminar con lo que le quedaba del siglo XIX. O sea, la verdad es que si uno mira una fábrica del siglo XIX y una del XXI, o mira un hospital del siglo XIX y del XXI, son bastante diferentes. Sin embargo, una universidad del siglo XIX y del siglo XXI físicamente se parecían bastante. Esto va a cambiar porque si bien vamos a seguir siendo instituciones presenciales, porque yo creo que hay un plus en la vida de sociabilidad de la institución que hace a la formación de un modo tan importante como la instrucción. Digo, las universidades también educan en valores, y los valores se educan en las prácticas, no se educan en la teoría. Por lo tanto, hay una componente presencial que debe ser inevitable y favorable a que la podamos desarrollar para completar la formación y la sociabilidad, y sobre todo porque, bueno, la ciencia es una aventura colectiva y a veces uno necesita encontrarse cara a cara. Eso no lo vamos a eliminar, pero sí es cierto que va a ser otro contexto, donde va a haber un mundo híbrido en el uso de las plataformas y de la actividad presencial, que va a haber que redefinir completamente la actividad presencial, que no va a poder tener el volumen que tenía en el pasado, ni aun cuando tengamos la vacuna, en el momento en que tengamos la vacuna, porque hay actividades que estamos viendo que se hacen más eficazmente en el uso de las plataformas, y entonces sigamos usando las plataformas y aprovechemos esos tiempos y estos espacios reformulados para tener una institución más articulada. Y me parece, yo quisiera enfatizar esto que ha señalado Juan Carlos medio al pasar, pero la gran lección de la pandemia es la cooperación entre nosotros y el trabajo alineado de quienes deberíamos estar naturalmente alineados, pero que estábamos dispersos. Me parece que esto es como un valor que, bueno, que nos va a ayudar a salir del pozo o nos va a hundir en el abismo, pero el valor del trabajo cooperativo, aún sin poder ni tomar mate ni abrazarnos, ha crecido enormemente en la institución. El gran esfuerzo que han hecho nuestros docentes ha sido un trabajo muy cooperativo, como los que estaban más adelante ayudando a la capacitación de los que estaban un poco más atrás. La cooperación que hemos establecido con organizaciones de la sociedad civil para contribuir a que la transferencia de la tecnología a la universidad llegue a tener un impacto más fuerte en la lucha contra la pandemia, para nosotros es un ejemplo de cómo trabajar, y me parece que en ese sentido es un valor agregado que nos ha dejado la pandemia. Pero yo, centrándonos en los sistemas de información, yo digo que están rearticulando toda la vida entera de la universidad, no solo en el campo de la formación y la investigación, sino también en la administración. Muy bien. Vamos a ir cerrando. Me encantó lo que dijo Juan Carlos porque me abre la puerta para el día de mañana convocarlos para nuevos temas. Yo quiero realmente agradecerles porque sé que se hicieron un tiempo valioso para tratar estos temas más allá de la lucha diaria y del frente digamos, que deben asumir con referencia a la pandemia y a sus actividades administrativas y estratégicas dentro de la universidad. El otro día leía también un artículo, digamos que hubo un encuentro de universidades en general, junto con la gente de la UNESCO, en donde Frances Pedró coincidió con la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, y que es presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, que es Delfina Beirabé, y ella señalaba y anticipaba la importancia del papel que podrán jugar las universidades en el próximo proceso de recuperación socioeconómica, ¿no? Digamos, con esto de la idea de reconfigurarnos. Y Pedro también destacaba que probablemente las claves de la recuperación económica estén también en buena medida en la capacidad de las universidades de generar este talento humano que estamos hablando, que se traduce en nuevas formas. Digamos, también lo comentaba
Juan Carlos, respecto a las especializaciones y a los trabajos menores vinculados también con, digamos, la formación de emprendeduría o innovaciones que luego producen riquezas, ¿no? Entonces, las universidades deben jugar en favor de esta recuperación económica con cohesión social y con innovación. ¿Comparten estas reflexiones? ¿Qué pueden agregar para cerrar el encuentro, el rol nuevo de la universidad que se plantea? Sí, en el caso nuestro es curioso porque nos obliga a repensar, pero a continuar en el camino de lo que era nuestro mandato fundacional. La Universidad Nacional del Comahue fue creada y su primer estatuto lo decía con mucha claridad para contribuir al desarrollo económico, social y productivo de la región donde estaba inserta. Siempre tuvo esa impronta de un vínculo muy fuerte con las políticas públicas de desarrollo económico, de democratización de la cultura y de disminución de las desigualdades sociales. Así que, digamos, esto en un contexto nuevo que va a ser muy difícil, digamos, la impresión que yo tengo y compartimos con otros funcionarios universitarios y economistas y sociólogos, es que tenemos por delante un desafío de una magnitud enorme porque se ha desmoronado el entero sistema internacional, que el capitalismo que vivimos en los últimos 40 años se va a tener que transformar, que la crisis climática sigue entre nosotros y con sus efectos de largo plazo. Por lo tanto, el desafío de que más ciencia y más tecnología y más democratización del acceso a los bienes materiales simbólicos van a ser la clave para reconstruir nuestras sociedades que están muy golpeadas. No va a ser un proceso sencillo, va a ser un proceso doloroso en muchos aspectos, pero donde las universidades tenemos que afrontar nuestro principal desafío, que es decirle a la gente que nos pagan para que podamos producir una mejor ciencia y una mejor tecnología para el bienestar del mayor número. Perfecto. Bueno, comparto lo que dijo Gustavo. Sí agregaría que necesitamos de la sociedad un reconocimiento mayor que no sea tan solo simbólico a la educación en general y a la educación universitaria en particular. Decía Marcelino Cereijido, un investigador de la época de Bernardo Uxey, médico, investigador de la Universidad de Buenos Aires, que se exilió en el año 66 después de la Noche de los Batones Largos en México, que nuestro país hace ciencia o la valora la sociedad la ciencia como una orquesta sinfónica. Esto sin ninguna crítica, digamos, a la cultura y a lo que significa contar con una sinfónica, pero, digamos, la ciencia y las últimas cuestiones que hemos visto recientemente en nuestro país, y en muchos casos vinculados con universidades como las universidades nuevas del conurbano, como San Martín y Quilmes, en el desarrollo de insumos médicos vinculados a la pandemia, que son profesores universitarios, o la gente que está en el Instituto Leluar, o el Instituto Milstein, o los que estaban haciendo investigación y que estaban vinculados a esa empresa. Después de todo esto de la posibilidad de la producción de la vacuna muestra que la importancia de la formación universitaria y del apoyo a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y también a las empresas innovadoras. O sea, nosotros estamos llamados a generar startups, a generar empresas que innoven, etcétera, etcétera, para tener una producción con mayor valor agregado, porque dedicarnos exclusivamente a los recursos naturales no tenemos futuro para dar empleo a los millones de argentinos, de manera tal que necesariamente hoy tuvimos el Consejo Superior de Investigación y tuvimos la exposición sobre cómo va a ser el proceso de producción del principio activo de la vacuna en un laboratorio nacional, con investigadores, como el desarrollo del surequino, como el kit de diagnóstico simplificado. Todo eso es made in Argentina. Quiero decir con esto que no la vacuna que la desarrolló Oxford, ¿no? Pero es un modelo, Juan Carlos, como el que decís, compartido entre la universidad y la gestión del privado, y llega a estas conclusiones.
Digamos, si tomo Oxford, te puedo decir de que la propiedad intelectual va a ser de la Universidad de Oxford, pero el quien está haciendo el aporte va a ser el que explote económicamente la producción. Entonces, esa sinergia entre el sector productivo y la universidad está llamado a ocupar un lugar central en nuestro país y decir que muchos de los éxitos que hemos logrado, no casualmente hemos tenido 3 premios Nobel en ciencia en el pasado, y en el campo de la ciencia y la salud. Pero sí, como dice Gustavo, estamos llamados a tener una participación muy importante de la Argentina del futuro, ¿no? Un mundo que ha cambiado, un mundo que ha puesto en tela de juicio, como lo dice la encíclica papal Laudato Si, acerca de la casa común, del problema de los recursos naturales, del problema de la pobreza, de la marginalidad, etcétera, etcétera, porque de esta pandemia las consecuencias sobre el tema de marginalidad y pobreza estructural en Argentina van a ser enormes y por lo tanto las cosas que tenemos por delante también son enormes. Yo creo que las universidades han jugado un papel muy importante. Nosotros no tenemos carreras en ciencia de la salud, tan solo, ni tampoco tenemos los desarrollos en el campo, no tenemos bioquímica, igual que Comahue, pero juntos hemos hecho la producción de máscaras faciales y han sido adoptadas por el gobierno de la provincia de Neuquén y Río Negro, nos hemos encargado de comprar los insumos, de distribuir las máscaras, etcétera. Modestamente hemos contribuido y hemos jugado un papel también en la atención de adultos mayores, pero esas cosas no se ven mucho. Eso lo hace la universidad pública. La universidad pública garantizó el derecho a la educación de los pibes que no tenían conectividad, que no tenían computadora, y también ha participado solidariamente en el marco de la pandemia. Así que a futuro tenemos un compromiso con nuestro país y con un desarrollo que sea sustentable e inclusivo, ¿no? Esto es lo que veo, ¿no? Esto lo que... Bueno, yo creo que tenemos, como decís vos y Gustavo, cerraron bien grandes desafíos por delante. El rol de la universidad pública principalmente es excluyente para los que pensamos que hay una inversión en educación la que hay que hacer para cambiar generacionalmente muchas cosas. Así que por ahora les pongo un freno a esta hermosa charla. Les agradezco realmente, en parte, sinceridad en muchos casos que me fueron dando respecto a cosas para cambiar y me alentaron a que capaz que con más tiempo y con otros temarios podamos volver a encontrarnos y decirle a la gente realidades de nuestras universidades regionales, cómo se está trabajando y cómo se puede optimizar caminos. Y bueno, espero que a la gente que vamos a subir esta charla posiblemente ya el domingo, pueda motivarse, que ustedes hablen con sus agentes de prensa dentro de la universidad para que todo el mundo pueda entrar y ver esta experiencia. Así que muy, pero muy amables por el tiempo que me dieron. Gracias. Gracias, Pablo, por la invitación. Pablo, muchísimas gracias a vos. Muchas Listo. gracias. Estamos en Chau. contacto. Chao. Gracias.